La maldición de los cenotes de Xibalbá. En el corazón de Yucatán hay un cenote que no aparece en mapas ni en guías turísticas. Solo los mayas más antiguos lo conocen como Yum-Kaac, la boca del infierno. Se cuenta que ese lugar fue uno de los 13 accesos al inframundo maya, Xibalbá, el reino de los señores de la muerte. Durante la conquista, los españoles intentaron sellarlo con una cruz tallada en piedra, pero esa cruz desapareció una semana después. El cenote fue olvidado por siglos. Hasta que una arqueóloga mexicana, doctora Inés Batún, recibió una carta sin remitente con coordenadas precisas. La carta decía solo una frase: donde el agua canta, la sangre aún grita. Acompañada por su equipo, Inés se adentró en la selva. Tardaron 3 días en llegar. El cenote estaba oculto por raíces y silencio. Pero al verlo, sintieron algo. El agua era más negra que el cielo sin luna. No reflejaba nada. Ni luz, ni sombra. Como si absorbiera el alma. Acamparon cerca. Esa noche, comenzaron los susurros. Una lengua antigua que ninguno conocía, excepto Inés. Ella hablaba maya antiguo y entendió solo una frase: la puerta está entreabierta. Al amanecer, el cuerpo de uno de sus asistentes apareció flotando en el agua. Sin ojos. Con la boca llena de tierra roja. La policía jamás llegó. La radio del grupo comenzó a transmitir estática, pero también rezos prehispánicos, imposibles de explicar. Inés decidió grabar todo. Sabía que estaban frente a una entidad que desafiaba la historia y la ciencia. Esa noche, filmaron sombras danzando en el agua. Pero no había nadie allí. Las sombras imitaban sus movimientos. Pero en los videos, se adelantaban por segundos. Inés descubrió un códice escondido bajo una piedra del altar prehispánico. Estaba escrito en sangre y tallado en hueso. Decía que en ese lugar los espíritus de los guerreros caídos no descansaban, porque sus sacrificios no fueron aceptados por los dioses. Los condenados del inframundo querían volver a la superficie, y necesitaban un cuerpo para hacerlo. El resto del equipo comenzó a enfermar. Vómitos, delirio, insomnio, ataques de pánico. Uno por uno desaparecieron. Solo Inés quedó. Decidió ir más allá, sumergirse en el cenote. Ató una cuerda a su cintura y bajó con una linterna acuática. Las paredes del cenote estaban cubiertas de rostros, rostros que se movían. Escuchó gritos bajo el agua. Pero no eran gritos humanos. Era un coro demoníaco. Era el llanto de Xibalbá. Algo la tocó. Una mano seca, con garras. Trató de subir. Pero la cuerda fue cortada desde arriba. Cuando emergió, ya no era la misma. La mitad de su rostro estaba quemado, pero no por fuego, sino por algo más antiguo. Regresó a la ciudad como pudo. Pero no hablaba. Solo dibujaba símbolos en las paredes. Con su propia sangre. Fue internada en un psiquiátrico. Durante las madrugadas, se oían voces hablando en maya, aunque nadie más supiera el idioma. Un sacerdote maya, Don Caín, fue a verla. Al mirarla, cayó de rodillas: ella ya no es solo humana. Inés gritó su última frase esa noche: ellos ya vienen, los 13 señores han despertado. Murió a las 3:33 de la mañana. Exactamente en ese mismo instante, los sensores sísmicos de Yucatán detectaron una vibración bajo tierra, como un latido. La cámara con la que grabó en el cenote fue recuperada. Solo un archivo estaba intacto: un ritual en el que sombras emergen del agua, y una voz dice: la sangre nueva no sirve más. El video fue subido a internet. Pero todos los que lo vieron reportaron síntomas extraños: insomnio, pesadillas y una compulsión por buscar cenotes en Google Maps. Algunos saltaron en cenotes en medio de la noche. Ninguno fue encontrado con vida. Un investigador digital, Carlos Arámbula, comenzó a estudiar los casos. Descubrió un patrón: todos los que vieron el video fueron dibujados después. Dibujos exactos de su cuerpo, con símbolos mayas. Nadie supo quién los hizo. Las redes sociales comenzaron a mostrar cuentas falsas con imágenes del cenote, pero con rostros demoníacos emergiendo. Algunos expertos dicen que esas cuentas son creadas por una IA maldita. Otros aseguran que es Xibalbá hablando a través del código. Carlos recibió un mensaje anónimo: el agua se está abriendo. Tu alma está sedienta. Visitó el cenote. Jamás volvió.
Pero 3 días después, su voz apareció en un podcast paranormal, pidiendo ayuda desde el fondo del agua. En la ciudad, las paredes comenzaron a llenarse de grafitis con los nombres de los 13 demonios mayas. Los perros no ladraban por las noches. Solo gemían mirando al suelo. Algunas casas se llenaron de humedad con forma de manos. De garras. Las iglesias cerraron sus puertas. Los crucifijos caían solos. La gente empezó a soñar con un altar sumergido. Y un demonio que decía su nombre en voz baja. Los brujos más antiguos decían que era la señal de que el inframundo se está fusionando con el mundo de los vivos. Y que todo comenzó cuando Inés entró sin permiso, sin ofrenda y sin miedo. El códice maldito fue escaneado por un historiador. Ahora circula en PDF en páginas ocultas. Cada persona que lo descarga ve un símbolo nuevo que no estaba antes. Ese símbolo luego aparece tatuado en su piel, sin explicación. Se cree que los cuerpos de quienes murieron en el cenote fueron utilizados como recipientes por los señores demonio. No son zombies. No son humanos. Son ecos del inframundo con carne robada. A veces se les ve en los pueblos, caminando desnudos, con ojos blancos, oliendo la tierra. El gobierno declaró la zona como restringida por actividad volcánica. Pero no hay volcanes cerca. Las grabaciones captadas por drones muestran figuras flotando dentro del cenote, sin hacer ondas en el agua. Ahora, cada vez que llueve fuerte en Yucatán, el agua canta. Y lo hace en maya. Dicen que Xibalbá no necesita abrir todas sus puertas. Solo una. Y ya está entre nosotros. Algunos afirman que si cuentas esta historia en voz alta, activas un ritual inconsciente. Porque las palabras mayas llevan energía, llevan muerte, llevan pasado. Esta historia no es una invención. Es una advertencia. Y tú, al escucharla o leerla, ya estás dentro. Si sueñas con agua negra esta noche, no entres. No camines hacia la orilla. Porque lo que veas no será tu reflejo, sino el rostro de quien tomará tu cuerpo. Y entonces, cuando despiertes, tal vez ya no estés aquí. Tal vez solo seas otro más de los espíritus que cantan bajo el agua. La maldición de los cenotes de Xibalbá, parte 2, los portadores del agua negra. Tras la desaparición de Carlos Arámbula, las autoridades declararon el cenote como inexistente. Lo cubrieron de tierra, pero la tierra se volvió barro, y el barro nunca secó. Los lugareños colocaron ofrendas alrededor del sitio, pero cada mañana estaban destrozadas, como si algo las hubiera rechazado. La gente comenzó a hablar de los 13 caminantes, figuras que aparecían al borde del cenote en las madrugadas, solo visibles desde lejos. Tenían cuerpos humanos, pero sus rostros eran como cráneos alargados. Y sus ojos eran pozos oscuros que no reflejaban luz. Un joven llamado Isaac, aficionado a las leyendas urbanas, viajó al lugar con un dron. Quería probar que todo era un mito. El dron captó algo imposible, una figura en el agua que parecía observar directamente a la cámara desde el fondo. Isaac no volvió a hablar. Se quedó mudo, escribiendo símbolos con sangre en las paredes de su cuarto. Los expertos en lenguaje antiguo confirmaron que esos símbolos eran nombres. Nombres de demonios del Popol Vuh, el libro sagrado maya. Uno de esos nombres era Camazotz, el dios murciélago, guardián de los sacrificios. Desde entonces, cientos de murciélagos comenzaron a llenar los cielos de la zona, volando en círculos sobre la tierra maldita. Las iglesias comenzaron a llenarse de ceniza. La ceniza no venía del cielo, sino de las bocas de los feligreses. En un hospital cercano, una enfermera grabó a un niño repitiendo el mismo canto maya una y otra vez, con una voz que no era la suya. Esa noche, todas las puertas se abrieron solas a las 3:33 de la mañana. Y un fuerte olor a tierra húmeda llenó los pasillos. El niño desapareció. Y en su cama había un charco de agua, con una flor de enequén negra flotando en el centro. Una periodista de Mérida, Daniela Rejón, comenzó a investigar los hechos. Su abuela le advirtió: no busques a Xibalbá, hija. Xibalbá te encuentra. Daniela encontró los archivos de Inés Batún. Sus investigaciones, sus grabaciones, incluso sus últimos dibujos, mapas de cenotes conectados, como un circuito demoníaco. La teoría era aterradora: los 13 cenotes sagrados del inframundo estaban despertando, uno por uno. Daniela viajó al segundo cenote señalado, cerca de Valladolid.
Allí encontró otro altar sumergido y marcas en la piedra. Parecían huellas de manos humanas, pero de tamaño infantil. Y al tocarlas, sintió una corriente helada que le recorrió la espalda. Esa noche, soñó con una figura femenina, completamente blanca, cubierta de algas, que le decía: «Tú serás el canal de la segunda puerta». Despertó con los pies mojados y una rana muerta junto a la almohada. Su cámara estaba encendida. Y en el video grabado por error, su reflejo no tenía ojos. A los pocos días, Daniela desapareció. Pero su cuenta de Twitter comenzó a publicar en maya, automáticamente. Uno de los tweets decía: «El agua ha elegido. Ya fluyen las almas hacia arriba». En todo Yucatán comenzaron a reportarse alucinaciones colectivas, personas que veían columnas de humo negro saliendo de pozos secos. Un arqueólogo, Mario Landeros, reunió a un grupo de expertos para cerrar los cenotes restantes con tecnología moderna. Instalaron sensores, barreras electromagnéticas y cámaras de vigilancia. Pero todo falló la misma noche. El primer sensor estalló. El segundo registró un rostro dentro de la roca. El tercero solo grabó una palabra en voz grave: «Ahab». «Señor». Mario fue encontrado inconsciente. En su pecho, tatuado con quemaduras, estaba el glifo del dios Kisin, señor de los muertos. Se volvió creyente. Renunció a la ciencia. Y comenzó a predicar: no es el fin del mundo. Es el regreso del inframundo. En la Ciudad de México, personas empezaron a soñar con cenotes aunque nunca hubieran estado cerca de uno. En los sueños, siempre había niños al borde del agua, invitando a entrar. Una influencer de belleza publicó un video maquillada como una de esas figuras blancas, sin saber por qué lo hizo. Esa misma semana, cientos replicaron el estilo, sin saber que estaban copiando la imagen de los espíritus portadores del agua negra. La policía cibernética detectó un patrón en las publicaciones. Cada una contenía símbolos mayas escondidos en los filtros. El gobierno intentó bloquear las cuentas. Pero al hacerlo, las imágenes aparecían en pantallas de otros dispositivos, incluso apagados. Los hackers comenzaron a llamarlo el virus Xibalbá. Pero no era digital. Era algo más profundo. Una maldición transmitida por imagen, por sonido, por pensamiento. Las ciudades comenzaron a registrar fenómenos paranormales: agua goteando de techos secos, ranas apareciendo en lavabos, y sombras saliendo de los espejos. Las estaciones de radio captaban cánticos aunque no tuvieran antena. Se formó un grupo secreto de chamanes mayas, conocidos como los Guardianes del Silencio. Su misión: contener el avance del agua negra. Intentaron sellar el tercer cenote con un ritual ancestral. Pero al hacerlo, uno de ellos fue tragado por la tierra. El suelo se abrió como una boca. Y lo último que se escuchó fue: él ya tenía deuda. Un sismo menor sacudió toda la región. Pero no fue registrado por ningún satélite. Los animales huyeron del área. Incluso los opilotes cayeron muertos del cielo. Los guardianes comprendieron que Xibalbá no necesitaba abrir las puertas. Solo necesitaba que alguien creyera en ellas otra vez. Y ahora, millones lo hacían. Los demonios mayas eran alimentados por el miedo, por la tensión, por el culto involuntario. Los cenotes eran sus bocas. Y cada historia contada era un susurro que los despertaba. La última transmisión radial en maya fue traducida así: quedan 5 portadores. Luego, la sangre saldrá por las paredes. En algunas casas, eso ya ocurre. Grietas llenas de líquido espeso, negro, que canta. Se dice que si ves una figura blanca en el borde de tu cama a las 3:33 de la mañana, no le hables. No la mires. No respires. Porque si lo haces, su boca se abre y canta el nombre de tu espíritu. Los noticieros ya no hablan del tema. Pero si prestas atención, el zumbido del televisor apagado también está cantando. Los niños han comenzado a dibujar ojos invertidos en las paredes. Cuando les preguntan qué significa, dicen: el agua nos está mirando. Y tú, que has llegado hasta este punto, tal vez ya sientas que el aire es más húmedo. Que el silencio pesa. Porque esta historia no termina con un fin. Termina contigo. Esta noche, cuando escuches una gota caer, recuerda: el agua de Xibalbá no moja, toma. Y ya ha empezado a tomarte a ti. La maldición de los cenotes de Xibalbá, parte 3, el reino de los que no vuelven.
El agua negra ya no es solo una presencia. Es un umbral que se expande. Lo que estaba debajo, ahora camina entre nosotros. En los pueblos cercanos a los cenotes malditos, las campanas de las iglesias repican solas al amanecer, aunque nadie las toque. Una familia completa fue encontrada en posición fetal en su casa, con los ojos abiertos mirando al techo, cubierto de lodo sagrado. En Chiapas, Oaxaca y Campeche se reportan sonidos de tambores antiguos en la selva. Nadie los encuentra, pero todos los escuchan. El agua subterránea de pozos y manantiales comenzó a tornarse oscura. Inodora. Pero si alguien la bebe, sus pupilas se dilatan para siempre. La UNAM canceló todo estudio vinculado a arqueología ritual en la zona maya. El último estudiante desaparecido había dibujado en su tesis el mapa exacto de los 13 portales. En los hospitales, los médicos ya no logran explicar por qué hay pacientes que sangran por las palmas sin heridas. En Yazcabá, un niño fue grabado flotando sobre su cama, susurrando en maya antiguo, el creador cede. Los señores ya caminan. Esa frase coincide con una profecía nunca publicada de los Chilam Balam: cuando el agua deje de reflejar, será el tiempo del regreso. Y ahora, las cámaras ya no captan reflejos en cuerpos de agua. Solo oscuridad. Una reportera de Cancún, María Tejada, decidió emitir en vivo desde el cenote principal. Su transmisión duró solo 3 minutos. En el video se ve una silueta emergiendo detrás de ella, pero al girar, no había nada. Luego, la señal se cortó. María apareció 12 horas después, caminando por la carretera, desnuda, cubierta de pintura roja y ceniza. Sus palabras fueron claras: los 13 ya tienen sus cuerpos. Ahora vendrá el juicio. El ejército bloqueó el acceso a 7 cenotes. Pero los soldados que vigilaban comenzaron a actuar de forma extraña. Algunos hablaban solos. Otros se arrancaban las uñas. Uno se suicidó escribiendo con su sangre: no debimos sellar lo que se alimenta. La quinta puerta se abrió en un parque ecológico, frente a turistas. El agua del cenote hirvió. Y una figura salió de ella, flotando. Era un niño sin rostro. A su paso, los teléfonos dejaron de funcionar. Los árboles se inclinaron. Desde entonces, los visitantes se marcharon y el lugar quedó sellado con una cadena que se oxida cada noche. Nadie se atreve a romperla. Porque cada intento termina con un nombre tallado en la piel de quien lo intenta. En redes, la etiqueta almohadilla agua negra se volvió tendencia. Pero los perfiles que la usan suelen desaparecer después de una semana. Las imágenes que suben muestran rituales que nadie recuerda grabar, fogatas circulares, personas hablando lenguas olvidadas, sacrificios simbólicos. El fenómeno cruzó fronteras. En Perú, Guatemala y Colombia se reportan manifestaciones similares. Un académico guatemalteco afirmó en entrevista: no es solo Xibalbá. Es la memoria enterrada de todos nuestros pueblos. Y está reclamando su lugar. Los sueños colectivos se intensifican. Ya no son individuales. Miles reportan ver la misma escena: un gran altar flotando, rodeado de cráneos cantando. En el centro, una mujer vestida de jade, sin ojos, sostiene una vasija de la que brota fuego líquido. Esa mujer ha sido identificada como Nuevetab, diosa de la muerte honorable. Pero su forma ha cambiado. Ya no guía a los muertos. Los convoca. Para que vuelvan. Las líneas eléctricas fallan cada noche a las 3:33. Siempre a esa hora, el eco de voces emerge en las grabadoras, incluso apagadas. Un youtuber publicó una teoría: cada que contamos la historia, estamos reactivando el códice. Estamos dándole energía al portal. Su canal fue borrado días después. Pero su voz sigue resonando en audios de otros creadores, sin explicación. Los guardianes del silencio convocaron el último ritual de contención. En él debían ofrendar un alma voluntaria. Una joven llamada Natalia, marcada por sueños repetitivos con el agua, se ofreció. Fue sumergida en el cenote más antiguo, en el día sagrado del calendario maya. El agua hirvió por segundos. Luego se volvió completamente quieta. Pero cuando salió, ya no era ella. Natalia hablaba con 2 voces. Una dulce, otra gutural. Aseguró ser la mensajera del nuevo equilibrio. Dijo que el mundo moderno olvidó sus raíces. Y que Xibalbá no vino a castigar, vino a restaurar el orden. Desde su aparición, más personas comenzaron a seguirla. La llaman la tejedora del umbral. Ya no se esconde. Da mensajes cada semana.
Dice que los portales seguirán abriéndose hasta que seamos puros de nuevo. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza. Pero los pueblos que han aceptado la ley del agua negra han caído en un silencio total. Se escucha solo el cantar de las ranas. Y el crujir de raíces que emergen del suelo, cubiertas de carne. Los científicos que investigaban el fenómeno ahora guardan silencio o desaparecen. Los religiosos, divididos, comienzan a aceptar que esto va más allá de posesiones. Se trata de una reconexión forzada. Las ofrendas ya no se aceptan. Las velas se apagan solas. El copal se consume antes de tocar el fuego. Hay templos cubiertos por lodo que nadie se atreve a limpiar. El gobierno no informa. Pero los archivos filtrados indican que quedan solo 2 portales por abrir. Uno en el desierto. Otro, bajo una iglesia construida sobre un cenote. En esa iglesia, las hostias ya sangran. El Papa ha sido informado. Pero el Vaticano también enfrenta manifestaciones similares en catacumbas antiguas. Porque el terror de Xibalbá no conoce fronteras ni creencias. Solo necesita alma y agua. Y ambas abundan. Tú, que has seguido esta historia, que la escuchas en la oscuridad, en voz baja, ya formas parte. Tu mente ha sido testigo. Tus sueños serán su espejo. No verás demonios. Verás recuerdos que no sabías que tenías. El agua negra está en ti desde el primer miedo. Solo necesitaba un cuento para despertarse. Y este cuento ya terminó. Si esta noche ves sombras en tu pared, no prendas la luz. La luz no espanta lo que viene del agua. Si sientes humedad en tus sábanas, no te levantes. No camines. Porque en el umbral final, lo que cruza no eres tú hacia ellos, sino ellos hacia ti. Y Xibalbá ya no es una leyenda. Es el mundo al que ahora perteneces.